les preparé un programa que prometo mucho para ustedes. Vamos a hablar de las emociones y del duelo. El duelo no solamente al recibir el diagnóstico de un hijo, pero el duelo ante la vida. Sí, definitivamente vamos a enfocarnos mucho en el duelo cuando recibimos un diagnóstico, no importa el que sea, para uno de nuestros hijos e incluso para alguno de nuestros familiares, pero vamos a enfocarnos mucho en los hijos. Así que vamos a arrancar el día de hoy. Vamos a arrancar el día de hoy con este tema tan hermoso que es el duelo y las emociones que vivimos. Muchos padres de familia que tenemos hijos con diferentes diagnósticos, en el momento que recibimos el diagnóstico, viene una especie de pérdida. Eso es lo que es el duelo. Y me voy a tomar la libertad de leerles la definición de duelo, porque definitivamente para poder hablar de un duelo hay que saber lo que eso significa. Y por ahí encontré una definición que me gustó, que dice que el duelo es un proceso psicológico que se produce a partir de alguna pérdida. No necesariamente va a ser una pérdida de un familiar. Puede ser la pérdida de una mascota, la pérdida de un familiar que está enfermo por un diagnóstico, puede ser que perdiste una cosa, puede ser que terminaste una relación. Todo este tipo de situaciones que nos causan choques emocionales están considerados como un duelo. Así que podemos entender que el duelo pues es un sentimiento de miedo, pero también es un sentimiento de miedo que tiene una etapa de enojo, digamos, una etapa de rabia, porque te niega aceptar que perdiste eso que tienes. En este caso nos vamos a enfocar en los padres de familia cuando recibimos la noticia de que nuestro hijo ha sido diagnosticado con, y ustedes pónganle el nombre del diagnóstico que ustedes quieran. ¿Qué es lo que sucede durante este periodo de duelo que vivimos los padres? Y yo me di a la tarea de buscar algunos autores que hablan sobre este tema. Y encontramos aquí el tema que encontré, más bien las pautas que encontré con más frecuencia es que pasamos por 5 etapas. Primero viene la parte de la negación y del aislamiento, y vamos a hablar un poquito de cada una. Después viene la ira, la rebelión, después viene la culpa, después viene la depresión, que es en donde muchos padres de familia se quedan estancados por largos periodos de tiempo. Yo me he tenido que trabajar con madres de familia que tienen hijos con diagnósticos. Ya los hijos son adolescentes, ya son adultos y todavía se encuentran en la etapa de la depresión. Ellos me dicen, yo ya acepté el diagnóstico, pero es muy difícil aceptar un diagnóstico cuando tú todavía estás metido en la depresión, porque aceptar no es nada más, bueno, pues lo llevo a las terapias y eso es todo. Aceptar va mucho más allá de eso, y de eso vamos a platicar en un momento. ¿Qué pasa en esta etapa de la negación? Fíjense bien. Por supuesto que cuando nos dan una mala noticia, lo primero es negar que está ocurriendo. Negamos que hay el diagnóstico, esto no puede ser así, los médicos están equivocados, la terapeuta que me hizo el comentario está equivocada, la maestra que me hizo el comentario no sabe nada al respecto, la familia que me está diciendo, que me están dando pautas, todo el mundo está equivocado. Los familiares y amigos comienzan a dar sus opiniones respecto a lo que está pasando, pero la realidad es que ni las familiares ni los amigos saben absolutamente nada del tema. Sin embargo, en esta etapa de negación nosotros estamos totalmente en contra de todo lo que nos pueden estar diciendo. No queremos aceptar, nos aislamos, comenzamos a sumirnos ya en la tristeza y tendemos por aislarnos. En esa etapa se me quedan muchos padres de familia, cuando los niños son pequeños y toman la decisión de me voy a aislar porque todo el mundo está equivocado y yo voy a esperar mostrarle a todo el mundo que esto es un error. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aislamos, nos segregamos de todo, dejamos de ir a eventos, dejamos de realizar actividades sociales. ¿Por qué? Porque estamos en esa etapa de negar que esto que estamos viviendo es una realidad.
existe una gran cantidad de padres de familia que ante lo inminente, sobre todo cuando se dan cuenta que algo no funciona bien, que el desarrollo de los chicos no está yendo de la manera que tiene que ser, que no están desarrollando el lenguaje, que cognitivamente están teniendo problemas. Y fíjense bien, puede haber una situación diferente cuando tenemos un chico con un diagnóstico, por ejemplo, síndrome de Down, que muchos padres desde antes de que nazca el bebé saben que ya viene el diagnóstico. Diferente a, por ejemplo, trastornos del desarrollo, en este caso el autismo, o por ejemplo esquizofrenia, chicos diagnosticados como bipolares a muy temprana edad, porque ahora se están dando muchos casos, desafortunadamente, de chicos con estos diagnósticos desde los 8 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que, y me van a permitir un momentito porque aquí nos fuimos, pero ahorita regresamos por Facebook, estamos aquí, ok, perfecto, estamos aquí ya conectados de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando a estos papitos comienzan a notar ciertas diferencias en los chicos? Hay muchas familias que tienden a esconder a estos niños. No queremos ir a ningún lado, no queremos relacionarnos con nadie, no queremos que nadie nos vea, no queremos hablar del tema, nos negamos a que nos digan, por favor, ve y habla con esta persona. En esa etapa me encuentro a muchos padres de familia y lamentablemente quiero decirles que esa es la parte llamada intervención temprana, que ocurre sobre todo cuando los niños son pequeños, durante, digamos, los primeros 6 años de vida. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ante la negación de no quiero ver lo que está sucediendo, no quiero ni siquiera imaginarme que mi hijo pudiera tener algún diagnóstico, ahí yo estoy perdiendo tiempo. Me niego a ir con un especialista, me niego a hablar con las personas que saben, me niego a escuchar lo que me están diciendo todos. Y en esa etapa perdemos mucho tiempo. Y los terapeutas que me estén escuchando y la gente que me está escuchando saben que durante ese periodo crítico de tiempo estamos perdiendo el momento más importante de desarrollar la mayor cantidad de habilidades en los niños, que es en los primeros 6 años de edad. Entonces, en este periodo de negación, quiero decirles que hay muchos padres que se pueden quedar por mucho tiempo. Estos periodos de los que estamos hablando del duelo no suceden inmediatamente. Pueden pasar años que las personas se me queden estacionados en la negación. Después de la negación viene esta etapa de la rebelión y la ira. Todos están equivocados. Me dieron un diagnóstico y no es así. Ese médico seguramente se equivocó. Voy a consultar a otro especialista y a otro especialista y a otro especialista. Mi recomendación, sí, consulten a varios especialistas, pero no porque haya una negación. Entonces comienza esta obsesión de los padres de familia por buscar una respuesta que diga lo contrario de lo que está ocurriendo. Una respuesta que me diga que todo es un error. Mi mamá que me dijo que podría ser está equivocada, mi prima está equivocada, la maestra, todos están equivocados. Y comenzamos en esa etapa a buscar información incansablemente. Comenzamos a leer demasiado, a asistir a congresos, a pedir diferentes opiniones médicas, a conferencias, libros, más libros. Les preguntamos a una inmensa cantidad de padres de familia que tienen hijos, quizá con el diagnóstico o quizá con el no diagnóstico, y todo es para probarnos a nosotros mismos que alguien se equivocó, que hay esperanza. Comenzamos a buscar toda esa información en donde te dicen, leí esto en el periódico y dicen que el autismo se puede curar, por ejemplo, o que los niños con tal y tal discapacidad o diagnóstico, no me gusta llamarles discapacidades, va a poder tener una vida normal. Desafortunadamente en ese momento del duelo, en la etapa de la rebelión y de la ira, nuestro concepto de una vida normal, que ahora vamos a hablar de esto más adelante, nuestro concepto de una vida normal es la misma que tuvimos nosotros. Una vida en donde
vas a la escuela, sacas buenas calificaciones, eres buen estudiante, tienes amigos, los amigos te invitan a tus fiestas, terminas la escuela, vas a la universidad, te gradúas, consigues un buen trabajo, tienes una buena pareja, te casas y repites la misma historia. Entonces, en ese punto de la ira y de la rebelión, nuestra historia de un hijo normal es este cuento de hadas que todo el mundo nos pintó, que así debe de ser, que esa es la vida normal, que esos son los hijos normales que tenemos que tener. Entonces, la rebelión es demasiado grande y la ira es muy grande porque estamos tratando de probar a toda costa que nuestros hijos fueron equivocadamente diagnosticados, que el caso de ellos no es igual que el de nadie, que el caso de ellos es único, que no hay nadie más que tenga las mismas características que mi hijo, y eso es verdad. Después viene la parte de la culpa. En todo este proceso de duelo, después de haber salido de la etapa de la rebelión y de la ira, pues viene la culpa. Es culpa, si estás casado, si estás con tu pareja, es culpa de tus genes. Tú tienes esa historia en tu familia, no me lo habías dicho, no, es culpa de mis genes. Y te pones a revisar todo el historial genético tuyo, el de tu esposo, el de tu mamá, es culpa de mi mamá. Es culpa de alguien, es culpa de las vacunas, es culpa de la negligencia médica, es culpa de la falta de oxigenación a la hora de nacer, es culpa de las cuentas que me fallaron y el médico que no se dio cuenta, es culpa de todos los pesticidas, de todo el medio ambiente, es culpa de la dieta, es culpa de lo que le están inyectando a los animales. Y empezamos a buscar culpables, porque aquí no se trata de resolver. En esta etapa de la culpa es muy interesante, porque los padres no buscamos resolver, buscamos culpar a alguien de lo que nos está pasando. Es culpa de nuestros antepasados, es culpa de mi mamá, es culpa tuya. Y ahí pueden surgir muchas rupturas en los matrimonios, muchas rupturas en las parejas. ¿Por qué? Porque se está tratando de buscar a quién vamos a culpar, a quién vamos a responsabilizar de esta situación que estamos viviendo con nuestros hijos, que no puede ser mi culpa. No puedo tener yo la culpa de esto que estoy viviendo. Tratamos de buscar quién es responsable. Después de pasar esta etapa de la culpa, viene la depresión y lamentablemente la mayor parte de los casos que me ha tocado atender a mí de padres de familia están en estado de depresión por largos periodos de tiempo. En esta etapa de la depresión nos damos cuenta que no encontramos respuesta para las preguntas que estábamos buscando, que buscábamos si venía de, me hice las pruebas genéticas, ¿eran mis genes o eran tus genes? Y resulta que sí te hicieron las pruebas genéticas, los resultados no te dijeron absolutamente nada. Lo único que te dieron fue números, te dieron estadísticas. Es culpa del gluten y la cafeína. Ok, vamos a hacerle la dieta del gluten y de la cafeína. Es culpa de las vacunas. Es culpa de la alimentación. Es culpa de los médicos, vamos a cambiar de médico. Es culpa de la psicóloga, vamos a cambiar de psicóloga. Es culpa de la terapeuta, vamos a buscar otra terapeuta. Pero en ese momento de la depresión te das cuenta que nada de lo que tú habías contemplado te está dando la respuesta. Porque en ese momento lo que nosotros buscamos es una cura. Es que nuestros hijos se conviertan en normales. Seguimos con ese patrón en la mente de que es que ellos tienen que ser normales. El problema es que ¿cuál es la idea que tenemos nosotros de normalidad? Y la semana pasada, quienes me escucharon, hablamos con una persona, con Elena, que nos habló un poco sobre el proyecto Sentido, sobre cuál es tu proyecto de vida cuando vas a tener hijos. Y el tema que sucede aquí en la depresión es que nosotros nos quedamos estacionados con una creencia de lo que debe ser un hijo normal. Entonces buscamos normalizarlo a toda costa.
¿Cómo le voy a hacer? No sé. Pero entramos en depresión porque nos damos cuenta que no lo vamos a poder convertir en una persona normal como nosotros queremos, bajo los estándares que nosotros queremos. Cuando resulta que muchos de nosotros como padres de familia ni siquiera somos normales. Parecemos neurotípicos, pero en realidad no lo somos. Entonces, en esta etapa de la depresión viene un agotamiento emocional impresionante. Los padres están drenados, no pueden más, es inminente. Hay un diagnóstico. Sí, como les digo, puede ser diferente para cada padre de familia, porque en algún momento me voy a dar a la tarea también de traer a alguien que platique con nosotros, que además ya la tengo en la mira, y en octubre la vamos a tener con nosotros, que nos va a hablar probablemente del duelo en los casos de síndrome de Down o de espina bífida o de parálisis cerebral, que son condiciones que desde el momento que sale del útero materno, el bebé ya viene con el diagnóstico y ya viene con esa apariencia biológica, esa apariencia física que te permite saber que hay un diagnóstico. Es muy diferente cuando tú tienes que esperar un periodo de tiempo hasta que el niño se desarrolla para saber que algo está pasando. Entonces, los primeros años de vida puede haber mucha ilusión de, ay, está jugando, está hablando, está haciendo bli, 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 bla, bla, bla. Pero tenemos que esperar un periodo de tiempo para darnos cuenta que algo está ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa en esa etapa de depresión, perdón? Muchos papitos, muchas mamitas, se nos quedan ahí estacionados por largos periodos de tiempo. Y mientras nosotros nos entregamos a un estado de depresión, nuestros niveles de energía están muy bajos. No somos capaces de ver las soluciones reales que existen. Tenemos quizá un excelente equipo de terapeutas, de maestras, quizás somos afortunados si lo tenemos, y tenemos a un equipo de terapeutas y maestras trabajando con nuestro hijo, pero cuando estamos sumidos en la depresión no podemos ver nada. No podemos ni siquiera ver cómo están trabajando con él para poder nosotros replicarlo en casa. En la etapa de la depresión sientes que lo perdiste todo realmente. Sientes que lo perdiste todo. Y que ese sueño que tenías de tener un hijo normal, como quiera que lo llamen, como quiera que cada quien haya decidido que era normal, pues no va a ser así. No es real, no existe. En este momento de la depresión, lo único que te repites en la cabeza es, mi hijo tiene, y repites el diagnóstico o la condición de que tiene, y no puedes ver más allá de eso. Muchos padres de familia se quedan ahí por largos periodos de tiempo. Muchos matrimonios se destruyen por eso, muchas familias se destruyen por eso. Muchos hermanos neurotípicos o normales sufren severamente durante esta etapa de los padres de familia que se estacionan en la depresión. ¿Por qué? Porque no son capaces de atender a más de un hijo al mismo tiempo, si ni siquiera pueden con sus propias emociones. ¿Cómo es que vamos a poder con este diagnóstico? Después de la etapa de depresión, viene, digo yo, la etapa más bonita. Y la etapa más bonita es la etapa de la aceptación. Como les mencioné anteriormente, probablemente hay padres que no llegan al periodo de aceptación en toda la vida del muchacho, o probablemente sí. Yo tengo mi propia teoría o mi propia manera de ver las cosas de la aceptación. Fíjense bien, de la gente que me está escuchando, probablemente muchos de ustedes conozcan a alguien o ustedes mismos tengan hijos con diagnósticos. Y si yo les hiciera la pregunta, ¿cuál es el miedo más grande de los padres de familia que tenemos hijos con diagnósticos? Yo estoy segura que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que es morir. ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo muera? ¿Quién se va a hacer cargo de él? ¿Con quién va a vivir? ¿Quién va a tomar responsabilidad de él cuando es un chico tan disfuncional o una chica tan disfuncional? ¿En dónde lo voy a dejar? No tengo dinero suficiente para pagarle una buena institución, y ese pensamiento es el que a muchos padres
los mantiene por largos periodos de tiempo en la depresión. El miedo es tan grande, el miedo es tan grande a morirse y a no saber qué va a pasar, que gastamos todo el tiempo y la energía que existe pensando solamente en qué va a pasar cuando yo me muera. Yo viví ese proceso, afortunadamente pudimos brincar y seguir a lo que sigue, pero es una etapa muy dolorosa y es una etapa de mucho miedo. Es una etapa en donde hay depresión, mucha depresión porque hay mucho miedo. Entonces, ¿qué pasa cuando un padre llega a un periodo de aceptación? Cuando llegas a esta parte de la aceptación, cuando realmente lo lograste, es cuando ya dejaste de enfocar toda tu energía en el miedo que tienes por qué va a pasar cuando yo me muera. Ese miedo siempre va a existir, siempre va a existir. La cuestión es que no podemos dejarnos dominar por ese miedo. Y quienes me están escuchando, que no tienen casos de chicos con ningún diagnóstico, que no conocen absolutamente a nadie con un diagnóstico, piensen en sus propios duelos. ¿Cuál es el miedo más grande que tienen en ese duelo que están viviendo? Si es porque alguien murió, ¿cuál es el miedo más grande que tienes? Bueno, pues, ¿qué va a hacer de mí ahora que ya se fue? Que perdiste una pareja. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a estar solo, o voy a estar sola, o no voy a tener dinero. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que te tiene en esa etapa de depresión? Siempre va a existir el miedo. Aquí lo importante es qué vamos a hacer con el miedo. ¿Qué lugar, qué prioridad va a tener en nuestra vida? Entonces, cuando tenemos un chico con un diagnóstico o cualquier miedo que este sea, ¿qué lugar va a ocupar ese miedo en mi vida? ¿El miedo me va a controlar a mí o yo voy a poder controlar al miedo? Y por lo general, lo que me sucede con muchos de los padres de familia es que es el miedo quien está controlando la situación. Los padres no están controlando el miedo. Cuando llegas a la etapa de aceptación, eres capaz de tomar acción sobre ahora qué es lo que voy a hacer. Ahora que ya estoy aquí, que mi hijo tiene un diagnóstico, que esto es inminente, que mi familia, que mi mamá, que tienen un diagnóstico, ¿voy a dejar de llorar ese diagnóstico? Ciertamente vas a tener miedo porque te vale tener miedo. El miedo también puede ser positivo cuando se convierte en una gasolina, cuando se convierte en una manera de impulsarte para salir de donde estás. Ahí es cuando el miedo es positivo. Ahí es cuando tú pudiste utilizar el miedo para dar el siguiente paso. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Tengo el miedo? Sí, me voy a morir un día, es verdad. Mi pareja se va a morir un día, es verdad. ¿Qué va a pasar con mi hijo? Y tengo papás que solamente tienen un hijo y ese uno es el que tiene el diagnóstico. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La pregunta siempre va a permanecer, pero lo importante es qué acción vas a tomar para llevar a tu hijo a ser la persona más funcional que puede ser. No, pero es que ya me dijeron que no va a ser normal, que su condición no se cura. No estamos hablando de que vas a llevar a tu hijo a que se convierta en una persona normal, cualquier cosa que eso signifique. Significa que lo vas a llevar al punto en donde se va a convertir la persona más funcional que pueda ser. Porque no es lo mismo preocuparse por qué va a pasar con mi hijo cuando resulta que mi hijo no tiene ninguna manera de comunicarse, verbal o no verbal, no está entrenado para ir al baño y tiene 14 años, no puede vestirse solo y tiene 14 años, no puede cocinarse algo, no puede prepararse un sándwich, no puede resolver absolutamente nada por sí mismo y habrán condiciones que así sea. Habrán condiciones en donde hay por ejemplo, una parálisis cerebral muy severa, en donde hay chicos que permanecen en un estado de inmóvil toda su vida.
Entonces, lo único que yo puedo hacer con estos chicos es llevarlos a su mayor punto de funcionalidad y llenarlos de amor. Realmente es llenarlos de amor. Es como si tuvieran ellos un frasco que tú lo tienes que llenar. Y eso es lo único que se van a poder quedar el día que tú te vayas. Entonces, y ya me puse hasta emocional. En esta etapa de la gestación, el dolor va a continuar, pero sabes que no te puedes dejar vencer por el dolor, ni por el miedo, ni nada de eso. No te puedes quedar ahí. Entonces, vamos a llevarlo al máximo desarrollo. Y en las conferencias se los digo mucho. Si hay un grupo de familias que comparten el mismo miedo, ¿por qué esas familias no se unen? ¿Por qué esas familias no se unen para formar un proyecto para todos estos chicos que tienen papás, que mueren de miedo, de ya no estar aquí, de saber que algo va a pasar, que no saben qué va a pasar cuando se van? Entonces mi pregunta es, ¿y por qué esos padres no se unen? ¿Por qué esos padres no nos unimos? Yo estoy trabajando en eso, se los debo decir. Ya muy pronto les tendré esa sorpresa. Entonces es, ¿qué estás haciendo? Además de llenarte de miedo, ¿qué estás haciendo? No, la estoy llevando a terapia, ok, ¿qué más estás haciendo? ¿Por qué no creas un proyecto? Porque si hay 100 padres de familia, 200, 500 padres de familia que estamos viviendo el mismo miedo, ¿por qué no somos capaces de juntar nuestros miedos, nuestras mentes, nuestras economías y nuestra creatividad para poder conformar algo para estos chicos? Y llámenle cualquier diagnóstico que ustedes quieren. Fíjense bien, hay una frase que yo la puse en el Facebook antes de empezar el programa que realmente me llegó al corazón. Y es una autora que escribe, la crisis de crianza de los hijos no se debe a la incompetencia de los padres, como a veces suele decirse. Es básicamente una aglomeración de conflictos inconscientes, motivaciones sin clarificar y necesidades que no han sido satisfechas, además de que desconocemos nuestra verdadera misión como padres. Y es ahí en donde radica, para mi gusto, el problema más grande. No es el diagnóstico, es que nunca supimos de antemano para qué queremos ser padres de familia y cuál es nuestro propósito como padres de familia. Y cuando uno no sabe cuál es su propósito, cualquier cosa que te suceda te va a sorprender y te va a tirar al piso. Porque tú estás pensando que tu propósito es tener hijos, procrear la especie, pasar tu apellido, que alguien atienda el negocio, que alguien se haga abogado como yo, que alguien sea buena cocinera como yo, que se casen, que me den nietos. Ay, ese es mi propósito. Yo quiero tener nietos y tener hijos, y tener nueras, y tener yernos, y tener una familia muy grande. Y en los talleres que yo les doy, una de las preguntas que les hago es, ¿qué te llevó a ser mamá? ¿Cuál fue tu decisión? ¿O a ser padre? Y las respuestas que nos damos son increíbles. Es lo que sigue para consolidar el matrimonio. Me equivoqué en las cuentas, yo no quería quedar embarazada, yo no quería tener hijos. Y te encuentras, mi mamá, la presión social, la familia me preguntaba. Entonces, aquí el problema de los diagnósticos y del duelo que vivimos, por lo menos respecto a los diagnósticos, tiene mucho que ver con qué estás pensando que tienes que hacer como padre y como madre de familia. ¿Cuál es tu verdadera misión? ¿A qué veniste? ¿Para qué tienes hijos? ¿Para qué? Y yo no sé si muchos de los que me están escuchando se han preguntado en algún momento para qué tienen hijos. Pero hoy yo les encontré un artículo que además va con mi línea de vida, que a mí me erizó la piel, y estoy segura que el párrafito que les voy a leer, y además les voy a compartir el artículo completo por Facebook en cuanto termine el programa, les voy a compartir ese artículo porque habla precisamente de cuál es el sentido de tener hijos. Nosotros nos casamos y probablemente algunos se equivocaron en las cuentas,
no querían quedar embarazados, pero ya cuando estaba embarazada, ya me puse feliz porque voy a ser madre. Sí, pero ¿sabes qué? No querías tener hijos. Y como hablamos la semana pasada del proyecto Sentido con Elena, cuando tú llegas a ese estado de gestación, a gestar un bebé, cuando tú no querías tener un bebé, ese bebé va marcado con ese sentimiento. Y de manera que a nosotros nos toca trabajar emocionalmente todo eso. ¿Qué pasa? Llegamos a ser padres de familia y tenemos carencias emocionales, tenemos asuntos no resueltos, que además no solamente es que no están resueltos, es que muchas veces no estamos haciendo absolutamente nada para resolver todas estas cuestiones emocionales que estamos viviendo para poder ser la mejor versión de los padres que podemos ser. En este encontrar la misión de ser padres, encontré, les digo, este artículo y me voy a permitir leer algo muy cortito que dice, la autora de este artículo se llama Gabriela Soberanis Madrid y escribió un artículo que se llama El propósito de ser padres, precioso, por favor léanlo en cuanto termine yo el programa, se los voy a poner en el muro, y ella dice esto, debe ser cierto que si nadie viene a este mundo sabiendo ser padre, si nadie se ha exentado de cometer errores, si no hay una fórmula para hacerlo bien o mal. Eso quiere decir que nos hacemos padres para aprender con nuestros hijos algo que es fundamental en la vida de ambos. Y eso es hacernos absolutamente responsables de lo que construimos en nuestra vida. Solo podemos ser padres en la medida que somos mejores personas. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que si empezamos hablando del duelo, ahora Ivonne nos está leyendo un artículo en el que nos dice que solo podemos ser padres en la medida que somos mejores personas y que además nosotros somos responsables de lo que estamos viviendo? ¿Cómo es posible que Ivonne me está diciendo esto? Nuestra responsabilidad no es que nuestro hijo haya tenido el diagnóstico o no. Esa no es nuestra responsabilidad. Y probablemente en algunas creencias, algunas personas dirán, sí fue nuestra responsabilidad, pero no vamos a entrar en esos asuntos. No es nuestra responsabilidad que ellos hayan sido diagnosticados con esto que tienen. No es nuestra culpa. Lo que sí es nuestra responsabilidad es la manera en la que lo estamos viviendo. Esa sí es nuestra responsabilidad. ¿Hasta dónde estamos siendo mejores personas para poder tener mejores hijos? Hay otra cosa que esta chica escribe en el artículo y dice, no es posible construir un mundo mejor si no hemos conseguido nosotros mismos ser mejores personas, más consideradas y comprensivas, más generosas y más humanas. Y de eso se trata ser padres de familia. Yo no sé ustedes, pero yo he llegado a la conclusión que ser padres de familia no es un compromiso con el niño, no es un compromiso con mis hijos, es un compromiso con el planeta entero y con mi sociedad. Y me voy a dar aquí a la tarea de leer un comentario que Ana Cristina Moreno, que la adoro y le mando un beso, ahorita que le estoy leyendo, y a mi amiga Valeria Lino, que bueno, aquí me están mandando unos mensajes muy lindos que si me pongo a leerlos me voy a poner a llorar. Pero bueno, una vez una amiga me dijo, esto lo dice Ana Cristina Moreno García, tu hijo no nació para repetir tu vida, cumplir tus expectativas, nació para ser feliz siendo él. Y la mejor forma de demostrar tu amor y propósito de ser madre es ayudando a ser feliz, aceptándolo tal y como es y ayudándolo a desarrollar sus capacidades. Y eso me ayudó a pasar por la aceptación. Muchas gracias, Ana Cristina, un mensaje hermoso. Y es precisamente de esto de lo que estamos hablando. En la medida que nosotros hacemos el trabajo que nos corresponde por superar nuestras propias limitaciones, y llámenle limitaciones a nuestros traumas, a nuestros problemas emocionales, a nuestros problemas psicológicos, llámenle como quieran.
en la medida que nosotros estamos haciendo trabajo para nosotros mismos y convertirnos seres mejores personas, en esa medida vamos a poder superar los duelos más difíciles, hasta los del diagnóstico de un hijo. Solamente en ese momento podremos superar los diagnósticos, porque vas a dejar de ver a tu hijo como un niño con síndrome de Down, una niña con parálisis cerebral, un niño con trastorno de atención e hiperactividad, un niño bipolar, un niño con esquizofrenia, un niño con autismo, un niño con espina bífida. Vas a dejar de ver eso para ponerle su nombre a cada uno y verlo como un ser humano más que es. El problema de la aceptación que tenemos los padres es que ni siquiera nos aceptamos nosotros como somos. Ese es el primer problema. Entonces, si no eres capaz de aceptarte a ti mismo como la persona que eres, ¿cómo vas a querer aceptar a otra persona en la que tú habías puesto tus expectativas de cómo querías que esa persona fuera y que funcionara para hacerte feliz, cuando tú no eres capaz de aceptar la persona que eres y vives peleándote con eso? Yo les digo a los padres siempre, la aceptación comienza en casa. No hagan marchas allá afuera en la calle, no se peleen con las escuelas, no se estén peleando con el sistema, con el Congreso. Queremos aceptación, queremos inclusión. Eso comienza en la casa. Si somos incapaces de incluir a nuestros chicos y de aceptarlos incondicionalmente, y cuando decimos incondicionalmente, estamos diciendo sin condición. Te amo y te acepto tal y como eres. Así como tú vienes, eres perfecto. En tu imperfección y en mi imperfección está nuestra perfección. De manera que solamente en ese momento que tú aceptas incondicionalmente que el diagnóstico de un chico no es lo que lo define, es simplemente una característica más, como decir, tiene el cabello rizado, tiene la ceja grande, tiene la nariz pequeña, como cualquier otra característica. Entonces, no vayamos allá afuera a exigir aceptación e inclusión cuando somos incapaces de hacer eso nosotros en casa. ¿Cómo puedes tú modelar allá afuera socialmente? ¿Cómo puedes tú crear una realidad social de inclusión, de respeto y de aceptación cuando no eres capaz de generar eso mismo dentro de tu casa? Cuando segregas a tu hijo porque, no, es que yo no voy a las fiestas porque me pregunta todo el mundo que qué es lo que pasa con él. No voy a los restaurantes porque comienza a llorar y a gritar y entonces toda la gente se me queda viendo. No, yo no voy a las reuniones porque siempre me preguntan que por qué se porta mal. Entonces comienzo yo a segregar al niño o a la niña. Comienzo a segregarlo a él y comienzo a segregarme yo y comienzo a segregar a la familia. Y si tengo hijos que también, que son neurotípicos, que no tienen ningún diagnóstico, también ellos terminan siendo segregados. ¿Por qué? Porque me da pena. Me da pena que me pregunten. Y sin embargo voy allá afuera cuando hay una marcha en favor de la inclusión y soy la primera marchando. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, en este hablar del duelo, llegamos a toda esta parte de las emociones. Que no sabemos controlar nuestras emociones, no sabemos observarlas, no sabemos reconocer allá afuera, y cuando en una fiesta te preguntan qué pasa que tu hijo se siente mal, háblales de tus emociones. No tienes que agredir a nadie, no tienes que sentirte agredido. Hay otra cosa que también menciono mucho en las conferencias, porque muchos padres, cuando están en esta etapa de no aceptación, en la etapa de la depresión y de la culpa, se ofenden muchísimo cuando a sus hijos los llaman por su diagnóstico o cuando la gente no conoce sobre el diagnóstico. El comentario es: ¡qué ignorancia! ¿Qué no leen? ¿Qué no saben absolutamente nada sobre el síndrome de Down, sobre el autismo, sobre los trastornos de atención e hiperactividad,
sobre los chicos con esquizofrenia, sobre los chicos con problemas obsesivos compulsivos, que no leen, que son ignorantes. Y mi respuesta a los padres de familia es, sí, sí son ignorantes, igual que lo fuiste tú antes de que te dieran el diagnóstico de tu hijo. Nosotros también fuimos ignorantes y nos educamos en un tema por la situación que nos tocó vivir. Y todos nos documentamos en nuestra vida sobre un tema en específico cuando nos está afectando a nosotros. Y aquí les voy a leer un comentario lindo que me pusieron. Cada niño que viene a la vida viene a cumplir un plan perfecto para despertar el amor en el mundo. Un niño que vive con una supuesta problemática viene a ayudarnos a todos a aprender la materia más importante de esta escuela de la vida, el amor incondicional. Y ese amor comienza con uno mismo. Y de eso es exactamente, gracias Susi, hermoso como siempre. Y de eso es precisamente de lo que estamos hablando. Hace algunos días tuve una conversación con Daniel Comín, que muchos de ustedes ya han escuchado mis entrevistas con Daniel, y yo le decía a Daniel, ¿cuál es el problema más grande al que tú te enfrentas en España con los padres de familia? Y me dice, Ivonne, el problema más grande que tenemos es que los padres no se respetan, ellos no se quieren y no se aman. Y si ellos no se pueden respetar, amar, y si ellos no pueden aceptarse, ¿cómo van a aceptar un diagnóstico? Entonces tenemos a estos padres que fueron padres de familia porque es que yo no quería tener hijos, me equivoqué en la cuenta, fue un accidente y nunca lo superas. Lo superas a nivel inconsciente, pero nunca lo trabajas. Y él me dice, la mayor problemática, Ivonne, es que esas personas, muchos padres tienen una autoestima tan pequeñita, que no pueden trabajar con sus hijos. Imagínense ustedes a una persona que no se soporta a sí misma. ¿Cómo tú le vas a enseñar a desarrollar el lenguaje de su hijo? ¿Cómo tú le vas a enseñar cómo enseñarle habilidades sociales, comunicativas a su hijo? Y quiero que sepan algo. Cuando nosotros nos aceptamos, cuando nosotros logramos respetar quienes nosotros somos como padres, los hijos lo sienten y lo saben. Por eso yo les decía, cuando tienes un chico con un caso de, por ejemplo, parálisis cerebral o cualquier otra condición en donde permanecen inmóviles y probablemente su grado cognitivo es muy débil. Y muchos me dirán, ¿y a ellos cómo los ayudo? ¿A ellos cómo los hago funcionales? Con amor. Es con lo único que los puedes hacer funcionales. No hay otra manera de hacerlos funcionales. Si ya agotaste todo, si llegaste al límite en hacer todo lo que podías hacer por ellos, con amor. Con amor. Entonces, esta definición que nos dio Susi, muy linda, ellos vienen realmente a enseñarte. Y yo les pregunto en las conferencias a los padres, díganme, ¿qué les ha dejado el diagnóstico de sus hijos? Y muchos guardan silencio. Y muchos me dicen dolor, muchos me dicen tristeza. Pero ya cuando comenzamos a rascarle, yo les digo, observen realmente qué es lo que te está dejando el diagnóstico de tu hijo. Te está dando la oportunidad de evolucionar como persona, de crear una capacidad de resiliencia que pensaste que nunca tenías, de convertirte en el ser más creativo de la tierra, porque a este muchacho le voy a enseñar a hablar sí o sí. Y si no lo voy a enseñar a hablar, pues aunque sea a comunicarse. Pero ¿qué sucede? Tenemos en nuestra cabeza la fotografía de ese bebé que nosotros queríamos. Ese niño perfecto que volteamos a ver allá en la esquina. O tenemos al hermano. Tengo yo 2 hijos. Muchos de mis radioescuchas quizás los han visto en Facebook, muchos de mis seguidores de Facebook los conocen. Uno con un diagnóstico y otro sin un diagnóstico. Y yo digo, ¿quién es el especial? Todos son especiales. Todos somos parte de esta diversidad. Entonces dejamos de observar a nuestros propios hijos desde sus limitaciones y dejemos de observarnos
y definirnos nosotros desde nuestras limitaciones. ¿Cuántas veces no me enfrento a las madres que vienen y me dicen, soy intolerante, soy impaciente, no puedo, no entiendo, es que mi hijo no me entiende, es que yo soy muy débil y él me patea y él me muerde? Y desde ahí nos estamos definiendo. Y desde esa definición es imposible que tu hijo salga adelante en su máxima capacidad. Cuando tú te estás observando como limitada o como una víctima, pobre de mí, no hay manera que tú puedas hacer lo mejor para tu hijo. Necesitamos dejar de ser víctimas y preguntarnos para qué somos padres de familia. Porque lo que hacemos no es por nosotros, es por ellos. Pero ¿para qué queremos a esos niños felices allá en el mundo? ¿Para qué queremos a esos niños contentos y libres allá en el mundo? ¿Para qué? Para transformar una realidad, para contribuir a la realidad social, para convertir este planeta en ese planeta que queremos. Esta es otra de las cosas que les digo a los padres en las conferencias. ¿Qué tipo de planeta quieren para su hijo? Y todos me dicen cosas bien bonitas. Un planeta sin guerra, en donde haya paz, donde no haya hambre, donde no haya guerras, donde no haya carencias, donde todos se amen, se compartan. Me definen un planeta que, bueno, si existe el paraíso, yo creo que el paraíso debe ser como esas definiciones. Y después mi pregunta es, ¿y qué estás haciendo tú en casa con tus hijos para asegurarte que ese planeta tiene a los niños que van a convertir el planeta en ese planeta que tú estás esperando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás esperando que el sistema educativo lo haga? ¿O que el gobierno lo haga? ¿O que quién? Que las maestras lo hagan. Y nos peleamos con las maestras porque son unas mendigas, son unas tal. Tú le estás cediendo la batuta. ¿Quién estás esperando que haga eso? ¿Quién estás esperando que lo haga? Entonces, es muy importante que cuando conozcamos a padres de familia que están pasando por diagnósticos, o si somos nosotros mismos, por favor, no vamos nunca a decirle a los padres lo que quieren escuchar. Los padres, las personas cuando estamos en medio de un duelo, estamos buscando que nos digan lo que queremos escuchar. Pobre de ti, qué mala onda, qué mala suerte, lo lamento mucho, qué tragedia, ay, pobre. Y eso es de lo que estamos buscando alimentarnos muchas veces los padres de familia cuando tenemos un chico con el diagnóstico, con cualquier diagnóstico que sea. Queremos escuchar que somos pobrecitas o que somos pobrecitos. Por favor, si ustedes conocen a alguien que tiene un chico con un diagnóstico, jamás observen a esos padres de familia como pobrecitos. Al contrario, acérquense a ellos y pregunten cómo puedo apoyarte. Y documentense, lean un poquito. Y yo le digo a muchas personas, y si no tienen nada que decir, mejor guarden silencio. Porque muchas veces la mejor respuesta es guardar silencio. No victimicemos a estos padres de familia. Ellos no son elegidos, ni esas creencias de que dicen, ay, es que yo soy una elegida de la vida, porque solo los padres privilegiados tienen hijos con diagnósticos. Discúlpenme, yo no quería ser privilegiada de esa manera. Y además, discúlpenme, hay muchos niños con diagnósticos que viven encerrados en un cuarto, quizá amarrados a una cama, quizá recluidos en algún espacio, ignorados, sentados frente a un televisor o un computador todo el día, abandonados frente a una pantalla de iPad, frente a una pantalla de televisión, y me dicen que esos padres son afortunados de tener a estos hijos. Sí, sí son afortunados.
pero somos afortunados de tener cualquier hijo, pero no son privilegiados. Tú te conviertes en un padre especial o en un padre privilegiado cuando tú tomas la decisión de sacar lo mejor de la adversidad. Y ahí es cuando te conviertes en la mejor versión de ti mismo. Y antes de cerrar con este programa, que además agradezco muchísimo sus comentarios, quiero leer otras 2 cositas de este artículo que les comenté, que es hermoso. Y esta chica nos dice: la sociedad no puede cambiar si no rompemos con las antiguas formas de criar a los hijos. De ello se deriva la necesidad de romper paradigmas en nuestra forma de educar y de concebir la paternidad. La manera de concebir la paternidad. Probablemente muchos de nosotros ya no vamos a tener oportunidad de empezar de nuevo y volver a decidir para qué queremos ser padres. Pero el día de hoy yo los quiero invitar, si quieren hacerlo, a que se pregunten para qué son padres. ¿Cuál es su finalidad como ser padres de familia? Y váyanse mucho más allá de darle lo mejor a los niños, mucho más lejos de eso. Esa no es su finalidad. Recuerden que todo lo que hace una persona impacta a todo el entorno que tiene alrededor. De manera que nuestra labor como padres no es nada más con los hijos que tenemos en casa. Es con la sociedad, es con la comunidad, es con el planeta. Estamos construyendo el planeta, estamos construyendo o estamos formando a esos futuros ciudadanos del planeta que van a transformar este lugar en el espacio que nosotros queremos para ellos. Si tú eres de los papás que piensas que le quieres dar a tus hijos todo lo que no te dieron a ti, empieza por darles las herramientas para convertirse en seres que se acepten, que se amen. ¿Y cómo es eso? Primero van a tener que observar a padres que se amen a ellos mismos y que se acepten a ellos mismos. No hay otra manera de comenzar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Fue un placer tenerlos aquí en mi programa. Gracias por sus comentarios. Los quiero muchísimo. Espero que se lleven el corazón lleno de información, que lo compartan. Les voy a seguir el artículo del que les he estado hablando. Les va a encantar. Y los espero la próxima semana, ahora sí, con Diego Reza, especialista en la terapia de RDI, que es una terapia social y que desarrolla muchas habilidades sociales. No crean que esta terapia de RDI es nada más para los papás que tienen chicos con algún diagnóstico, Es muy importante que cualquier padre de familia conozca lo que es RDI, porque es parte del funcionamiento de la vida. Fue un placer estar aquí con ustedes, que tengan una hermosa semana y les mando un abrazo desde Atlanta.